Dios les bendiga, amada iglesia. Amén. Damos gracias a Dios que podemos estar en la casa de Dios. Los jóvenes, los niños, pasen a su escuela bíblica. Qué bueno, ¿verdad? Aquí se instruyen a los niños, a los jóvenes, se les enseña la palabra de Dios. A veces la palabra de Dios, pues, ¿qué va a hacer? Nos va a alejar. ¿Pero qué? Va a sacar lo mejor de nosotros. Porque la palabra del Señor es viva. La palabra del Señor es espada. La palabra del Señor nos alinea a sus propósitos y a su perfecta voluntad. Acompáñenme a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Vamos a leer del 5 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Mateo 6, del 5 en adelante dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y ahí lo dejamos, porque esto no se puede coger todo hoy. Vamos por parte. Hoy voy a continuar, ¿verdad?, con la enseñanza del Sermón del Monte, que esa enseñanza del Sermón del Monte de Jesús, que son muchos capítulos, muchos versículos, cuando uno va detenidamente podemos ver que son las instrucciones que Jesucristo dejó para quienes le siguen. Amén. Para quienes son sus hijos. Esas instrucciones no es para el mundo, solo para sus hijos. Y cuando nosotros ponemos por obra las enseñanzas de Jesús, Él nos va a llamar como ¿qué? Nos va a comparar como un hombre prudente que construyó la casa sobre la roca. Nadie construye una casa sobre la arena, ¿verdad que no? Amén. ¿Verdad? No hay que ser científico para saberlo, ni estar en la NASA. ¿Por qué? Porque será derribada. Pero muchas veces ignoramos en cuál roca Dios quiere que nosotros construyamos nuestra vida. Y por eso la palabra nos enseña y nos exhorta y nos dice dónde nosotros tenemos que construir nuestra casa, dónde nuestra vida tiene que estar cimentada, que es en Cristo Jesucristo. Pero ¿qué pasa? La cultura, las tradiciones, la sociedad, el mundo en que vivimos, usted se ha dado cuenta que vivimos en un mundo bien grande, que hay millones y millones de habitantes que han venido de generación en generación, en generación en generación, donde todavía en estos tiempos hay personas, hay mujeres que viven sin ropa, que hay niños que están sin ropa, que viven en fango, en casas hechas de excremento de animal. Todavía estamos viviendo esos tiempos aquí. ¿Y cómo es posible? Con tanta gente multimillonaria. Hay gente que tiene, mire, el dinero del mundo que salva la deuda de todo el mundo, de todos los gobiernos del mundo. ¿Por qué no se utiliza para poder ayudar a los que son pobres? ¿Por qué no se utiliza? Porque mientras más rico quiere hacerse el mundo, más rico quieren hacerse. Más rica es una persona, más rico quiere hacerse en el mundo. Y eso no fue lo que vino a decir Jesús. Eso no fue lo que vino a enseñarnos Jesús. Aleluya. Jesús se dejó su trono lleno de esplendor y de gloria. Y se hizo como nosotros. Y aún peor que nosotros. Entregó su vida completa. Él fue triturado, Él fue molido, Él fue quebrantado por usted y por mí. Para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con nuestro Padre Celestial por medio de ese sacrificio, de esa sangre perfecta. Por eso es que es un nuevo pacto, es un pacto que comenzó desde Génesis, pero que fue quebrantado por el pecado por el hombre. Santo. Pero vino el segundo Adán, porque ninguno de los hombres, ningún sacerdote podía presentar una expiación perfecta delante de Dios Padre, porque pecadores fueron, pecadores eran. Y el Señor pues recibía la expiación del sacerdote según lo que el Señor le había mandado en el Antiguo Testamento. Aleluya. El Mesías, el Cristo, el Salvador. Amén. Esa sangre perfecta que vino aquí y no pecó. Cumplió su misión
sin cometer pecado. Amen. Thank you, Lord. ¿Y cómo él lo logró? Porque él era Dios. Sí. Pero él estaba aquí en un cuerpo así como usted y como yo, de carne y hueso. Y las aflicciones que usted y yo pasamos, él las pasó. Amén. Y las venció. Amén. Porque ¿dónde se fortalecía? En la presencia de su Padre Celestial. ¿Dónde usted y yo nos La fortalecemos? presencia de Dios. En la presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Y cómo es eso? En el tiempo de oración, en la intimidad con Dios. Nos fortalecemos en el tiempo de intimidad con Dios. Amén. Y vamos a estar aprendiendo sobre lo que nos enseñó Jesucristo y la oración. Y me ministra mucho porque, si ustedes pueden ver, ¿verdad?, las enseñanzas, la enseñanza anterior que Jesucristo nos dejó fue de que si vamos a hacer algún bien para una persona que no tiene recursos, que usted lo esté publicando, que usted no esté tocando trompeta, Aleluya. porque lo que está buscando es ¿qué? El reconocimiento del hombre. Sin embargo, si tú haces lo que Dios te mandó a hacer y lo haces en lo secreto, Dios te va a recompensar en público. Amen. Entonces, pues ahora, Él nos dice, ¿tú quieres ser un verdadero hijo de Dios? Pues no hagas como los religiosos y los fariseos, que se van por las esquinas, por las calles a orar y decir, Señor, yo estoy limpio delante de ti, yo vengo, yo ofrendo, yo hago todas las cosas que me dicen en la Biblia que haga. Sin embargo, ves a una persona en necesidad y lo humillas y lo ignoras. Verdaderamente tenemos algo en el corazón. Y Jesucristo, cuando habla en nuestras vidas, confronta nuestro corazón. Y confronta, ¿sabes qué? Nuestros pensamientos, nuestras fortalezas, Aleluya. que han sido ¿qué? Construidas a través de los años por cultura, por tradiciones, por religiones, que no están alineadas a la voluntad de Dios. Porque el que lee la Biblia sabe que hay muchas religiones que no te acercan a Dios, te alejan. Amen. Cuando leemos las Escrituras, la verdad nos hace libre. Aleluya. Y podemos caminar honrando al Señor y glorificando a Dios. Entonces, Jesús le dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. No te comportes como los hipócritas. ¿Ustedes saben lo que son los hipócritas? Son personas que no le agradan a Dios. Entonces, nosotros como iglesia de Jesucristo, como los hijos de Dios, ¿qué buscamos? Buscamos ganar el favor de Dios, Amén. el favor y su gracia, y no el de los hombres. Amén. Nosotros queremos agradar el corazón de Dios, Amén. y no el de mi vecino, ni el de mi vecina, ni el de hombre que me pueda dar reconocimiento mundano. No, yo quiero agradar el corazón de Dios. Amen. Aleluya. Como creyente, debo creer que Dios muestra su favor en mi vida. Thank you, ¿Usted Jesus. cree en Dios? Amén. Usted tiene que creer que Dios muestra su favor en su vida. Usted no puede decir que no, que cree en Dios y no cree en el favor de Dios. ¿Usted sabe lo que es favor y gracia de Dios? Amén. Estaba con Victoria en un taller ministerial de danza intensivo. Me acribillaron, gracias, me fuera de forma. Pero fue una tremenda enseñanza. Dentro de ese taller, pues había que pagar un estacionamiento. Y estuve todo el día allí. Y cuando vamos a pagar, salimos de 8 de la mañana, casi 8:30 de la noche. Y la señora que está allí me dice, ay, pero tú estás aquí desde bien temprano. Y yo digo, sí, está en un taller ahí al frente. Es que son $23. Ella estaba afligida por mí, que tenía que pagar. Es que son $23 de parking. Está bien, mira. Tarifa fija, $9. Y yo, favor y gracias, gracias, Señor. Porque tú entraste en el corazón de ella y uno hace lo tuyo y él se encarga de lo nuestro. Y Amen. usted lo puede ver sencillo, pero Dios se mete en eso. Amén. Dios se mete hasta en esos pequeños detalles. Amén. Y yo, favor y gracia de Dios. Yo digo, Victoria, esto es favor y gracia de Dios. Esto es favor y gracia de Dios. Amén. Es que se lo testifico. Para que eso sí, no se vaya de pachanga.
y después pretenda que Dios le baje el ticket de parking, va a pagar más por irse de Catanga. Así que nosotros tenemos que creer que Dios muestra su favor y su gracia en nuestra vida. Nosotros tenemos que dar testimonio de lo que Dios hace en respuesta de nuestra acción. Me ministra mucho porque cuando el Señor nos dice de que los que hacen las cosas para que otros la vean, pues ya van a recibir su recompensa. ¿Cuál es? Pues que el hombre lo vea y el hombre lo halague y el hombre lo aluda y su ego se infle. Sin embargo, la recompensa que Dios nos da a nosotros es una que es permanente. Amen. Y por medio de lo que Dios hace en respuesta a nuestra acción, otros vienen ahí. Amén. Así que a usted y a mí nos debe importar y debe ser nuestra prioridad vivir una vida de obediencia a Dios. Vivir una vida bendecida, donde las personas puedan ver cómo Dios te provee. Cómo Dios hace la provisión y el mover de Dios en nuestra vida. Y mi máxima preocupación, su máxima preocupación debe ser hacer la voluntad de Dios y que podamos ser de bendición para otras personas. Amen. Thank you, Lord. Nosotros no estamos aquí para llenarnos a nosotros mismos. Nosotros estamos aquí para llenar la vida de otros. Lo que Dios nos da es para darle a otros, es para bendecir a otros, porque por medio de nuestra acción Dios va a recompensar nuestra vida y otras vidas van a recibir bendición. ¿Usted lo puede entender? Así no se oye. Dice la palabra que nosotros tenemos que ser perfectos. Como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y cuando habla de esa perfección, habla de cumplimiento. De que nosotros tenemos que cumplir los propósitos de Dios aquí en la tierra. Eso tiene que completarse. Cuando Jesucristo fue a la cruz, que dijo, consumado es, utilizó la misma palabra de perfecto. Cuando Jesucristo murió en la cruz y dijo, consumado es, se completó todo. Amen. Cumplí mi Thank you, misión. Lord. Y lo hice, mira, en victoria. Sufrimiento y victoria. Amén. Pues eso es lo mismo que nos pide el Señor. Amen. Que seamos perfectos. Que hagamos lo correcto delante de Dios. Que cumplamos la misión que Él nos ha delegado aquí en la tierra. Amen. Entonces Jesucristo Thank you, Lord. le dice a estas personas que están en el monte sentados en tierra, quizás con insectos, animales, pasando calor, no tenía nada. Y le dice, si ustedes quieren ser perfectos como mi Padre que está en los cielos, este tiene que ser tu comportamiento. Cuando hagas obras de caridad, no toques trompeta para que el hombre no te Amén. alarme. Cuando ores, entra en tu lugar secreto. Amen. Thank No you, vengas a hacer Jesus. así, hacer un show de oración en público para que la gente diga, wow, qué relación grande tiene con Dios. No, ora en lo secreto. Y cuando ayunes, esa tú no voy a cuadrar porque todavía falta, pues paso a paso. Y cuando ayunes, ¿qué te dice el Señor? Léalo, búsquelo en su casa. No la ponga como rollo. Que lo tenemos que hacer que en lo secreto, que nadie se entere de que estamos ayunando. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no buscan el reconocimiento del hombre. Amén. Los creyentes, los hijos de Dios no buscamos el reconocimiento del hombre, buscamos glorificar a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que hagamos. Entonces, Jesucristo le dice, cuando ores, ustedes saben que nosotros tenemos que orar correctamente. Amén. Muchas veces oramos y la oración no es para Dios. Estamos orando para nosotros mismos. Y esa no es la oración que Dios quiere. Cuando oremos, tenemos que interceder ante Dios de manera correcta, con el fin de recibir su unción, su poder, su revelación, su asignación, su fuerza para poder cumplirlo. Aleluya.
La palabra ores, proshoai, significa orar a Dios, suplicar, adorar, hacer oración, pedir, desear, ofrecer oración. Me ministró mucho la definición que dice pedir como de un inferior a un superior. Amén. Pedir como de un inferior a un superior. ¿Eh? Reconocer que por encima de mí está Dios. Amén. Que por encima del alto hay uno más alto. Amén. Amén. Así que si te crees que estás acá arriba, pues bájate bien abajo. Porque por encima de mí hay uno más alto. Amén. Y yo voy a donde Él a presentar oración, a presentar una petición, a presentar un ruego o una súplica o una adoración, reconociendo de que Él es superior. Amén. Thank you, Lord. Me ministra mucho la equipa que usan los judíos. Los judíos usan la equipa de sombrerito. Y ese sombrerito tiene una pesa dentro. Una pesita. Tiene una pesita. ¿Qué es algo una pesa? Algo que tiene peso. Y ese está allá adentro. Para ellos acordarse que por encima de ellos está Dios. Amén. Y si se quieren poner bien activos y orgullosos, ellos se acuerdan de que Dios está encima de ellos. Y que Dios va por encima de ellos. Esa es la manera de ellos mantener sus niños, reconociendo a Dios Todopoderoso. Yo creo que debemos hacer todo con una dumpers de 25 libras. Para que sepamos de que por encima de mí está Dios. Amén. Así que es pedir como de un inferior a un superior. Amén. Hacer una petición para las necesidades particulares. La oración era un pilar de la piedad en la cultura judía y era común que se orara en público y en voz alta por la mañana, por la tarde y en la noche. A la hora estipulada de oración, los judíos devotos dejaban todo lo que estaban haciendo y oraban. Unos lo hacían con discreción, pero otros lo hacían con pretenciosas demostraciones. La oración en público no era desaprobada por Jesús porque Él mismo oró frente a multitudes. Pero su principal interés es la motivación interna. ¿Cómo está tu corazón? ¿Y cuál es la motivación que te lleva a orar en público o donde tengas que orar? La oración en privado permite que la persona o la congregación se enfoquen más exclusivamente en Dios. Amén. La motivación de orar en público pretenciosamente busca solo ser reconocido, ser visto por los hombres, el reconocimiento propio y no de Dios. Pues ya yo no voy a orar en público porque es que la gente me va a ver. Es que de eso no se trata, hay que orar. Pero uno tiene que examinar cómo está la motivación del corazón. Amén. ¿Por qué? Porque hay necesidad de orar afuera y es bien necesaria. Pero no como que voy a orar ahora para que vean cuánta fe yo tengo en Dios. Y empiezan a orar a toda boqueta, sin propósito, sin sentido, sin guianza del Espíritu de Dios. Aleluya. Aleluya. Y dice, no seas como los hipócritas. Los hipócritas son las personas que no son del agrado de Jesús. Todos aquellos que hacen cosas que no le agradan a Jesús se los llaman hipócritas. El hipócrita era un intérprete, actor y cubrían el rostro con una máscara y esconden sus verdaderos motivos debajo del disfraz que oculta su verdadero rostro. Los hipócritas fingen principios no adoptados y pasiones no sentidas. Un hipócrita es un actor. Nosotros no podemos ser actores delante de Dios. Aleluya. Dicen, yo creo en Dios, acepto su palabra, amo a Dios. Dicen, yo voy hasta el mundo, lo entrego todo por Dios. Pero cuando llega el momento de accionar y poner por obra la palabra, sus vidas dicen todo lo contrario. No reflejan ese amor a Dios, no reflejan esa obediencia a Cristo.
No hacen las cosas que deben hacer ni aplican las instrucciones de Dios en sus vidas. Ajá. Entonces Jesús en el sermón del monte nos advierte, nos enseña a cómo no ser hipócritas. Amén. Porque los hijos de Dios no podemos ser hipócritas. Amén. Y en esos tiempos había muchos fariseos, muchos religiosos, líderes de la iglesia, eran hipócritas. Aleluya. La hipocresía trae el juicio de Dios, trae su furia y trae su castigo sobre nosotros. No podemos buscar el querer satisfacer el que seamos vistos por otros. Las personas hipócritas buscan su recompensa, la recompensa del hombre y no de Dios. Quieren ese reconocimiento de la humanidad. Thank you, Jesus. Oran en públicos, en lugares donde las personas puedan verlos, para que otros digan, wow, ese hombre, esa mujer es de oración, ven y ora por mí. Tú estás más cerca de Dios que yo, Betty, presenta una oración. ¿En serio? ¿Cuán lejos o cuán cerca estás de Dios? Eso depende de cómo está tu relación con Dios. Ajá. Pero sabes que puedes estar bien lejos de Dios en estos momentos, pero si tú clamas ahí y le dices, Señor, perdóname, ven aquí, te necesito en mi vida, el Señor inmediatamente viene a auxilio. Amen. Así que esa fortaleza, esa barrera de que Dios está bien lejos, allá arriba en los cielos, y nosotros aquí, Dios está con nosotros. Amén. Tan distante de una oración, Aleluya. de que tú clames a Él y le digas, Señor, te necesito en mi vida. Necesito que me vengas a ayudar. Amén. Todos los días la canto. Me voy. Necesito que me vengas a ayudar. Alabado Dios. La oración en la iglesia, en la congregación, donde nos reunimos para orar, es aceptada. Es necesaria. No confunda la oración de afuera con la oración de la congregación, de la comunidad de fe, donde estamos unánimes en un solo espíritu, en un solo sentir, orando, adorando, alabando al Señor. ¿Ok? Entonces dice, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en los lugares públicos y en las esquinas de las calles, para quedar expuestos, para ser vistos, para ser alabados de los hombres. Praise the living God. Entonces cuando buscan la definición de aman, es que ellos tienen ese afecto y ese apego y esa necesidad de sentir, porque el amor fileo va al sentimiento y a la emoción. Amen. Thank you, No es el Lord. amor alabado de Dios, es el fileo del sentimiento, el de la emoción, Amén. el que controla muchos creyentes en este tiempo. Aleluya. Ellos aman el orar de pie. ¿Por qué? Porque ellos satisfacen su ego, satisfacen su humanidad. Y pueden estar diciendo, pero es que esto yo lo estoy haciendo por Dios. No, lo estás haciendo por ti usando el nombre de Dios. Aleluya. Y hay que ser bien cuidadosos de que no estemos utilizando el nombre de Dios para satisfacer nuestro ego. Aleluya. Amén. El Señor nos está enseñando cómo no ser hipócrita. Amén. ¿Alguien quiere ser hipócrita? No, muy bien. Gracias. Si hubiese dicho amén, vamos a orar ahora. Entonces, Jesucristo le dice, desierto. Desierto. Y eso significa amén. ¿Y qué significa amén? Así sea. Firme, digno de confianza, seguramente, así sea, ciertamente, no hay duda, verdaderamente. Así que cuando usted diga amén, asegúrese de que sea verdadero a lo que le está diciendo amén. Santo. Amén. Amén. ¿Quiere hacer la dinámica, Papu? Ay, Dios mío. Se hace la hija, pastor. Jesús les dice, desierto, ciertamente no hay duda, yo os digo. Jesús lo dice, Él rompe el silencio, Él da palabras con significado, mantiene una postura, exhorta, afirma, enseña, que
que ya ellos tienen su recompensa y es la del hombre, no la de Dios. Ajá. Qué lindo, ¿verdad? Que Jesús está hasta en eso. Que Él nos ama tanto que Él no quiere que nosotros nos perdamos en ¿qué? En el orgullo. Que nosotros vivamos una vida altiva. Él no quiere que estemos ahí. Él quiere que vivamos una vida llena de humildad. Amén. Entonces Él dice, ciertamente ya ellos tienen, y lo digo yo, lo dice Jesús. Yo Jesús, el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, el que voy a morir por ustedes. Les digo que ya ellos tienen su recompensa. Aleluya. Así que si aquellos que dicen esto, no, es que Dios me va a recompensar porque yo hice esto, eso es falso. Porque es que Jesús dice en su palabra que la recompensa que va a tener es la del hombre, no la de Él. Aleluya. Así que no se dejen engañar por las mentiras del mundo. Jesucristo es luz y es la verdad. Amén. Ya ellos van a tener la paga por su trabajo. Y Jesucristo en el versículo 6 dice, mas tú, ahora repite conmigo, mas tú. Dile a la persona que tienes a tu lado, míralo, dile, mas tú, 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 mas tú. Ahora diga, más yo. Mas yo. Porque no gusta señalar a otro, ¿verdad? Soy que- Tú busca a Dios, llénate de su presencia, procura delante de Dios Igual. y yo. A todos nos toca. Amén. Pero Jesús dice, más tú. Y me ministra mucho, ¿por qué? Porque el Señor aquí hace una separación. Tú no eres hipócrita. Amén. Tú no eres un fariseo religioso, saduceo, de los feos. No. Tú eres escogido de Dios. Y me han escogido real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios a precio de sangre. Así que más tú, que eres hijo de Dios, ¿qué vas a hacer? Vas a entrar en tu aposento. Tú eres un escogido de Dios, separado de Dios con un propósito, con una misión aquí en la tierra. Amén. Y vas a entrar a tu aposento. Y me ministra mucho porque la traducción dice que es un closet. Un aposento es una despensa, un almacén. ¿Pero qué significa? Un lugar privado en tu casa. Si te tienes que meter en el closet, métete en el closet. Hay nadie que te va a distraer. Un lugar secreto, un lugar de intimidad, un lugar privado. Y dice, tú vas a entrar en tu lugar privado, en tu cuarto secreto, y cerrada la puerta. O sea, nadie te va a escuchar, Aleluya. solo yo. Ora a tu Padre, ora a tu protector, ora a tu proveedor, ora a tu creador, que está en secreto, escondido, en lo privado, en el interior y en lo interno. Y Él te va a recompensar en público. Y me ministra mucho porque cuando leemos esto, lo leemos tan rápido. Pero cuando profundizamos en la palabra que Jesucristo le está dando a la iglesia, Él le dice, tú, que no eres hipócrita, que no eres religioso, que me has reconocido como Señor y Salvador, que eres escogido, vas a entrar en ese cuarto secreto, en ese lugar de intimidad, donde no va a haber distracción, donde no va a haber preocupaciones, Aleluya. donde no va a haber teléfono, donde no va a haber niños, ni esposo, ni esposa que vengan a molestarte. Amén. Aleluya. Amén. Ni te van a pedir comida. Porque como mujer sabia le van a dejar la comida hecha. Café, está listo. También para que no te quede café. Cerrada la puerta. Ora a tu Padre. Ora a tu protector. Amén. Ora a tu creador. Ora
a tu proveedor, tu sanador, tu libertador, Amén. que está. Y eso es una posición de permanencia. Qué lindo. Eso significa que Él está, sobre, que Él está que Él permanece en un lugar. Amén. O sea que cuando nosotros entramos a ese cuarto de intimidad y oramos a nuestro Padre, tenemos que de cierto saber que Él está. Amén. Thank you, Lord. En secreto. Y Él va a recompensar, devolver, restaurar en público, en algo evidente, en algo manifiesto. Cuando oramos apropiadamente en el lugar privado, no público, no es un espectáculo, sino que vamos con humildad, con seriedad ante Dios y oramos a nuestro Padre en secreto. Thank you, Jesus. Dios va a recompensar, Dios va a dar premio, Dios va a dar respuesta de lo que tú estás orando en lo privado y lo va a hacer manifestar en público. ¿Con qué fin? Glorificar su nombre. De que otros crean. Que por medio de la respuesta de tu oración en lo secreto y en lo privado, otras personas puedan ver la gloria de Dios manifiesta. Para que puedan glorificar a Él. Para que puedan creer en Él. ¿Por qué? Porque cuando usted ora, usted espera una respuesta. Amén. ¿O acaso usted habla con su esposo y le dice, hola mi amor, ¿cómo estás? Hola mi amor, ¿cómo estás? Ay, bien. Sí, no es un monólogo. Ajá. Tú esperas una respuesta Así es. de la persona que está, bueno, a veces que no hablan. Yo soy una que a veces que no hablo. ¿Cómo estás, mi amor? Mi amor, ¿cómo fue tu día? Esa sonrisa me dice que fue un buen día. Cuéntame, ¿tú comiste? Qué fuerte. ¿Y qué hiciste hoy? Cosa. Corta. Ok. ¿Lavaste la ropa? ¿Oraste? Sí. ¿Hablaste con Dios? Sí. Y te dio respuesta. Sí. ¿Y por qué no me respondes? ¿Te dijo que no hablara? Ay, Dios mío. Pasa de esta como pasé, ¿no? ¿Verdad que frustrante? Porque estás hablando con alguien que no te responda. Ajá. Lo hacemos muchas veces. Todos hemos caído en eso. Pero qué bueno saber que Dios sí responde. Y cuando nosotros venimos a la presencia de Dios y hablamos con Él, y vamos y entramos a su presencia y le decimos, Señor, ven aquí, necesito que me ayudes. Y le damos alabanza, le damos adoración. Él está y Él responde. Ven, le está respondiendo con lluvia ahora mismo. Lluvia de bendición. Que piensa que está tardía, pero va a llegar en el momento apropiado. Amén. Así que cuando nosotros oramos, esperamos esa respuesta de Dios. Esperamos en una esperanza firme de que Él escucha y se va a mover en público. ¿Qué pasa? Que mucha gente ora y quiere que Dios dé respuesta para gloriarse ellos. Y cuando eso ocurre, Dios no se puede mover. ¿Por qué? Porque va a dañar tu corazón. Porque Dios no quiere que sus hijos se dañen. Dios nos ama Amén. y Él nos prepara y nos capacita para poder llevar su mensaje. El objetivo de nuestras oraciones deben estar enfocados en Dios, en que Él escucha y responda. Mira lo que dice Lucas, capítulo 18, del 9 al 13. Se la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: luego Jesús contó la siguiente historia. Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo. Ahora, uno era fariseo
y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. ¡Wow! ¡Qué oración poderosa, ¿verdad? No voy así, por favor. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia. El publicano. Aleluya. Y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, Alabado Dios. sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Aleluya. Amén. ¿Cuál oración fue escuchada? La segunda. ¿La del fariseo o la del publicano? Publicano. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Aleluya. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Amén. Procuremos siempre humillarnos delante de la presencia del Señor. Amén. Muchos oran, pero no es a Dios a quien dirigen sus palabras. Lo hacen en público para que los hombres los escuchen. Y nos podemos preguntar: ¿buscamos la recompensa de Dios o buscamos la recompensa del hombre? Aleluya. Si buscamos la recompensa del hombre, no vamos a encontrar la respuesta de Dios. Sin embargo, si buscamos la recompensa de Dios, oramos confiados que Él va a darnos respuesta. Si nuestro anhelo, nuestra voluntad es hacer la de Dios, si nuestra voluntad es glorificarlo a Él, si nuestro deseo y nuestro anhelo es honrar su nombre y que otras vidas le conozcan, Dios va a responder. Thank you, Jesus. Oramos con seguridad, con confianza, con expectativa de que hay una respuesta celestial. Oramos con corazones rendidos a los pies de Cristo de manera sincera, honesta, dedicando tiempo a la devoción personal. Es bien interesante porque cuando tú estás en la presencia de Dios no eres tentado a querer ser el protagonista de la oración. Amén. ¿Por qué? Porque el protagonista es Dios. Amen. Cuando venimos a su presencia, quien brilla es Él. Amén. Amén. Y nosotros reconocemos cuán necesitados estamos de Él. Amén. Amén. Que nuestra vida sin Él no tiene propósito. Aleluya. Oramos dejando a un lado la religiosidad que solo busca la aprobación humana. Y oramos para pedirle al Señor que sane nuestros corazones y los asuntos no resueltos en nuestro corazón. Usted sabe que los asuntos no resueltos en nuestro corazón, ¿saben lo que construye? Fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de la verdad de Cristo. Amén. Aleluya. Así que los asuntos no resueltos que nosotros podamos tener en nuestro corazón, nosotros tenemos que resolverlos delante de la presencia de Dios. Amén. Para que no se conviertan en fortalezas que se van al opuesto de la verdad de Dios. Amén. Amén. Así que por hoy, ¿qué vamos a hacer? Orar los secretos. Entrar al lugar privado. Mire, usted sabe que a veces la gente piensa: pero es que un lugar privado es usted y Dios. Usted puede estar en su vehículo y estar en su lugar privado. Amén. Este joven está sentado en un pasillo y está en su lugar privado. Porque es ese tú a tú que tú tienes con Dios con sinceridad, con genuinidad, con ese deseo ardiente y ferviente de que Dios escuche tu oración. Quiero que escuche esta alabanza y medite en ella, porque todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios.